el número de puntos, cómo se comportan, si es 3D, si no lo es, si elijo 50 puntos, ¿por qué no elijo 150? Pues 150 parece que es mejor que 12 y a veces con 12 enfocas mejor. Claro, El es más tiempo, puntual, ¿no? Es el más... tiempo de retraso entre cuando pasa algo por delante. Hay un montón de parámetros en el autofocus, la verdad. Es una de las partes más personalizables de la cámara y yo creo que de las que menos entienden. Sí, Y eso yo que también es enfoco siempre manual, vamos, el más idóneo para explicar esto. verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía mediante nuestros videotutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Podbean, iVoox, Spotify, desde donde queréis. Nos podéis seguir desde donde queráis. En nuestra página web, ya sabéis, os podéis descargar la guía, perdón, en nuestra página web, carretedigital.com, os podéis descargar la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso, Fran Palmero, que soy yo, servidor, y Fran Nieto, que ya nos acompaña. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas, señor Palmero. Pues por aquí estamos bien. Aquí hoy un día lluvioso, frío, oscuro. Un invierno de los de cuando era jovencito. De verdad que el año pasado fue un invierno muy llevadero. Este se está haciendo un poco largo ya. Sobre todo para la gente que cogió las nevadas, todo esto supongo que se le está haciendo un poco largo ya. Tú eres consciente de que a lo mejor esto lo está escuchando gente en pleno mes de agosto en la playa, ¿no? O dentro de 2 años, o dentro de 3. Estamos hablando a día, ¿hoy qué es? 8 de febrero, 10 de Hoy febrero, es no sé. 9 de febrero 9, del ni 8 ni 2021. 10. Andamos bien. 9 de Hoy febrero del está año fino, ¿eh? 2021. En Hoy está fino. Galicia ha llovido. Me he mojado como un pollito, vamos. Si quieres Pero me lo he empezamos, pasado Fran, muy ¿eh? bien. Que te veo fino hoy, ¿eh? Bueno, hombre, pues nada, pues un capítulo más aquí de nuestro podcast en Carrete Digital, pues a aprender fotografía mientras pues nos entretenemos y nos lo pasamos bien, ¿no? Ya sabéis que si queréis aprender ahí 100%, tenemos nuestros cursos en nuestra plataforma de cursos, en nuestra academia de cursos, carretedigital.com, 10 euros al mes, 90 euros al año, que os ahorráis ahí 3 mesecillos, todos estos precios más IVA, que me gusta decirlo siempre también. Y cada mes vais a tener ahí contenido que vamos añadiendo a todos estos cursos que tenemos ya cerca de unos 40. Ahora, cuando estéis escuchando el podcast igual, ya tenemos A más. 9 de febrero del año 2021. Ahí está, que quede claro. Y luego también una cosa que nos gusta mucho, que son los encuentros carreteros. Nos reunimos todos en una videollamada y hablamos pues, de nuestras cosas, debatimos fotografía, analizamos trabajos de nuestros carreteros VIP o incluso hacemos retos mensuales en los que bueno, pues decidimos las fotos ganadoras y le damos ahí un premio al ganador. Ahí, se lo merece. Y también tenemos soporte de los profesores y un grupo en Telegram y en Facebook exclusivo para todos vosotros los que confiéis en nosotros y queráis invertir este dinero en formaros en fotografía gracias a las clases pues, de un montón de profesores que tenemos en la plataforma y de Fran, que también tiene alguno ahí en la plataforma, también tiene algún curso. Bueno, pues nada, hoy, oye, Fran, me gusta mucho el tema que me has propuesto hoy. Hoy vamos a hablar sobre aprender fotografía, vamos a tocar un tema un poco más técnico. Y me gusta mucho este tema porque seguramente que quien no lo conozca se ha encontrado con la situación de decir, oye, si tengo que enfocar a- a- a una persona, ¿no? Que tengo que ir reenfocando continuamente solo con el botón del disparador, me es un poco incómodo el apretar hasta la mitad de enfocar, disparar, quitar el dedo del disparador, apretar hasta la mitad, volver a enfocar, es un poco incómodo. Entonces, hay un método muy sencillo que aligera mucho todo este proceso, que es disociar el botón de disparo y enfoque, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre esto, ¿verdad, Fran? Pues sí, de la disociación.
que esto también está muy de moda en psiquiatría y en psicología. También lo tenemos en nuestras cámaras, curiosamente. Fíjate, tenemos Sí. de todo hoy aquí. La verdad es que cuando aprietas el botón de disparo pasan bastantes cosas. Cuando aprietas un poquito, lo suficiente, hasta la mitad más o menos, la cámara enfoca. Utiliza, bueno, siempre cuando esté en modo autofocus, claro. Y por otro lado, bloquea la exposición. Si mantienes el dedo ahí, como bien dices, pues el rato que quieras, pero acabas con una artritis de dedo, de aguantar ahí hasta que pase otra cosa. Y tiene otro problema, que esa posición ergonómicamente es muy mala, porque con el dedo ahí suelto, pues mientras está ahí no estás haciendo pinza. Entonces tienes un problema. Y ya cuando aprietas por completo el botón, pues se realiza la toma. Se abre el obturador o se hace una obturación electrónica. Hoy en día pues ya hay muchas cámaras que no tienen obturador mecánico. Vamos a hablar de obturación en general, aunque ya es ver que encontrar una palabra que englobe todo esto. Entonces, al disociar el enfoque del autofocus, lo que hacemos es separar físicamente estos dos procesos. En un botón enfocas y en otro botón disparas. Cada cosa en un momento diferente. ¿Y esto cómo se consigue? Pues en los menús de la cámara. Hay que ir allí, hay que leerse el manual de tu cámara, como siempre. Aquí vamos a dar algunos consejos generales, pero evidentemente yo no me sé todas las configuraciones de todas las cámaras. Sería algo inasumible y vamos, y da igual, al cabo de 2 meses ya sería de otra manera. Algo que quiero decir es que en algunas cámaras, aunque pongas el botón habilitado normalmente a F-on para enfocar, también hay que decirle en los menús que el botón de disparo no enfoque, porque si no podrías enfocar en los dos y todo esto que estamos contando pues no tendría mucho sentido. Tienes ambas Podría tener opciones, ¿no? sentido, Puedes enfocar sí, desde atrás o puedes enfocar desde atrás y desde el disparador también, ¿no? efectivamente. Ujú, Podrías seguir utilizando el botón de disparo de la forma tradicional y a mayores tener el botón de atrás como autofoco, pero esto no está disociado. Normalmente en algunas cámaras, después lo hablaremos un poco más detenidamente, hay que ir a dos menús, no solo a uno, que esto es algo que se encuentra mucha gente. No, yo ya puedo enfocar en el iPhone, pero en la otra me sigue pasando lo mismo. ujú. Oye, Fran, y todo esto que estamos hablando, que creo que es muy útil, sobre todo para aquellas personas que necesitan hacer un tipo de disparo más rápido, ¿no? Más dinámico, ¿no? Algo que está en movimiento y que necesitas enfocar continuamente, ¿no? Eh, ¿Se puede hacer en todas las cámaras este tipo de disociación del enfoque y el disparo? En todas no, en la mayor parte de ellas sí. En las de segmento medio y cámaras profesionales en todas, pero es cierto que en algunas cámaras más sencillas pues igual no lo tienes. Habitualmente ya digo que se suele llamar AF-ON y también en algunas cámaras pues puedes encontrarlo en el botón de bloqueo. Hay bloqueo de exposición, que es otro tema también muy interesante, que si quieres tratamos en otro día. Ujú. Si os parece interesante lo tratamos. Tendrías un botón que es AF-ON, que este está clarísimo, autofocus on, encendido, y luego tienes otra tecla, en algunas cámaras puedes tener las dos o solo una de ellas, que es bloqueo de exposición, AFL de lock, bloqueo de exposición y bloqueo de enfoque. En algunas, esto ya depende de cada una, hay que leerse el manual, en algunas mientras mantienes el botón de bloqueo pulsado, está ahí bloqueado y no cambia nada, ni el enfoque ni la exposición, o puedes configurarlo para que bloquee solo uno o solo el otro, y en otras lo que haces es apretar, queda bloqueado y hasta que le vuelves a dar no puedes volver a hacer otro enfoque. Depende de cada cámara, es muy difícil dar recomendaciones generales porque cada una es diferente. En general, Nikon, por ejemplo, podemos asignar el botón en las cámaras que tienen iPhone, ya no hay ningún problema, ya lo asignas y ya viene asignado por fábrica. Tendrías que decirle en el botón de disparo que deje de ser ese botón de disparo, que tenga la opción de disparar, de obturar, que solo se dedique a exponer. Y en el botón de de AFL esto parece un trabalenguas, y AEL, pues tendrías que darle la opción en las que solo tienen este botón de decirle que este botón se comporte como AF-ON, lo cual es muy paradójico porque un botón que pone AEL, AFL también puede comportarse como AF-ON. Es decir, que aunque no lo tengas físicamente,
sí que algún botón se puede configurar. De hecho, en la mayor parte de las cámaras actualmente ya tienes la capacidad de que algunos de los botones libres de función 1, función 2 o incluso algunos de la previsualización de la profundidad de campo de la parte delantera, otro tema también si queréis a tratar en alguno de estos capítulos, lo puedes configurar para que tenga esta función. Es decir, que aunque físicamente no lo veas allí, esta función sí que en muchas cámaras, en muchísimas más de las que nos podemos creer, sí que se puede comportar así. Ujú. Todo esto pasa en sistema de autofocus, siempre, ¿no? Claro, no tendría Sí, si sentido. estás en O sea, manual, pues estás en manual. claro, estás en No, y manual y si ya tu está. objetivo es manual, pues no hay dónde tocarle ya. Disparas y ya está, no hace la función de autoenfoque, ¿no? Claro. Pero claro, dentro de autoenfoque pues tenemos diferentes modos de autoenfoque, ¿no? El simple, el continuo. Eh, Esto que estamos explicando hoy de la disociación funciona tanto en enfoque simple, el modo de enfoque simple, tanto en este como en el continuo. Sí, hay dos formas de autofocus. El autofocus simple, aprietas y mientras no vuelvas a apretar, a soltar el dedo por completo o soltar el dedo del botón, no vuelve a enfocar la cámara. Esto está muy bien para sujetos que no se mueven mucho. Y luego tienes el otro sistema, que es el autofocus continuo, que mientras tú mantengas el dedo o el botón de F-on presionado, tú estás continuamente buscando el foco en el elemento. Si este cambia, pues también según el patrón de autofocus que tengas, este es otro tema también para hablar otro día, porque esto se mezclan muchas cosas, estaría constantemente intentando localizar el foco. Entonces, cuando nosotros disociamos el enfoque, incluso se simplifica todo este proceso, porque tú aprietas una vez, consigues el foco, sueltas el dedo y la cámara ya no vuelve a enfocar por mucho que tú aprietas el botón de disparo, como ahí ya no hay disparo, ya no hay la capacidad de enfoque, solo hay la capacidad de disparo y de exposición, pues no vuelve otra vez a enfocar. Sin embargo, si mantienes el botón de AF-ON o el botón que hayas asignado para esa función, lo mantienes presionado, estarías en autofocus continuo. Si en algún momento te cansas del autofocus continuo porque el sujeto se ha parado y está quieto y ya no necesitas, imagínate un ciervo que va por el campo cruzando un montón de arbolitos, aprietas hasta que tú veas que está con un fondo bonito y disparas. Si el ciervo decide pasar un ratito allí al sol, a tumbarse o mirar para unas hierbecitas mientras está comiendo, simplemente sueltas el botón de autofocus continuos, dejas de apretar F-on y estarías pasando directamente a foco simple. Simple. Entonces es mucho más dinámico si aprietas continuo, si sueltas simple. Sin embargo, con el botón tendrías que ir al menú y especificar qué quieres hacer. Y esto lleva más tiempo que lo que estamos comentando. Claro, que es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, que esto hoy en día ya ha habido un cambio de paradigma en el tema del enfoque y si tú le dices que hay cámaras que te hacen un seguimiento al ojo de un animal, por ejemplo, ¿vale? Pues si tú le asignas a una cámara que te haga seguimiento del ojo del ciervo, pues es que ya no tienes ni que pasar a simple ni nada, simplemente tú aprietas ahí, le dices que siga el ojo y ya está, y echarte a dormir. Uh, vale, todo esto está muy bien. Yo creo que habrá gente que le haya explotado la cabeza y habrá dicho, ¿esto qué es? Vamos a ver, me habéis abierto un mundo de posibilidades. Porque es verdad, ¿eh? Yo haciendo un tipo de fotografía social, ¿no? En boda, era un rollo estar continuamente enfocando, disparando, enfocando, disparando. Al disociar el enfoque, únicamente te tienes que preocupar de enfocar con el botón de atrás e ir disparando cuando te interese, ¿no? Es mucho más práctico. Pero una vez sabemos esta función y sabiendo que en cada cámara seguramente será un mundo, ¿cómo se hace? Leyendo el manual. Venga, adiós. Primero, leyendo el manual a ver si esta posibilidad existe. Si ves el botón de F-on, seguro que existe. Y si ves a F L o a L, seguro que también existe casi siempre. Y con las letras de función, si es una cámara relativamente reciente, salvo las de sector muy bajo, casi seguro que lo tenéis. Por ejemplo, las Canon antiguas había que hacer dos cambios. Desactivar la función de enfoque en el botón de disparo y activarla en el botón de F-on en funcionamiento otros. En las más nuevas es un poco más sencillo. Con el menú gráfico entras en funciones personalizadas y asignas ahí al botón de disparo y del botón de F-on. No es sencillo,
hay que hacer varios pasos, pero vamos, no es complicado tampoco. Una vez que sabes lo que tienes que buscar, no es complicado. A veces en el manual te ponen allí todas las funciones que tiene cada botón y si sabes si entiendes lo que estamos explicando y para qué, es más fácil configurarla. En las Nikon, por ejemplo, o bien tienen las de segmento más alto, tienen los dos botones, el F11 ya viene ahí, ya está disponible y ese no tiene ninguna duda. O en el AE, AFL, puedes bloquear el enfoque y la exposición, o puedes bloquear solo el enfoque, o puedes bloquear solo la exposición, o puedes activarlo para que sea botón de enfoque. O sea, casi cualquier combinación de estas tres cosas, lo puedes combinar como quieras. En Sony también lo tienen bastante fácil, vas a ajustes de cámara, en los ajustes de cámara del primer menú, y allí, si no recuerdo mal, es AF obturador. Allí entras y también lo mismo, le dices qué es lo que quieres que haga ese botón y ya está, dentro de los menús que está es bastante intuitivo. La que más fácil lo tiene es Fuji. Tú Fuji pones el objetivo manual y si aprietas el botón de F-on, enfoca. Y si le das a la rueda del barrilete, enfocas en manual. O sea, es la forma más simple de hacerlo. Yo creo que de todos los sistemas que hay ahora mismo, es el más intuitivo además, porque si quieres girar en los objetivos X, giras y da igual que tengas el otro enfoque. Y cuando le das al botón de F-on, pasa automático. Aunque tú tengas en la cámara el modo manual. Siempre, si aprietas en F-on, enfoca. Y en Olympus estás también en el menú AFMF y allí pues trasteas un poco. Hay que mirar el menú y mirar el manual. No tiene mucha duda, pero hay que saber que tienes todas estas posibilidades y para eso necesitáis ver el menú porque la verdad que es bastante lioso. No me extraña que digas que les explota la cabeza porque además con tantas siglas es un poco difícil. Sí. Incluso igual tenéis que escuchar esto dos veces porque y si no me líe yo, a ver si hay suerte y no me líe yo con tanto acrónimo. ¿Sabes un programa que yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a hacer y creo que nos digan los oyentes si realmente es interesante o no? Es desgranar las siglas de las diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, los objetivos Sigma, qué siglas utilizan, ¿no? El IF, el OF, el OS, el HSS, ¿qué narices es, ¿no? Pues así de todas las marcas, ¿no? Yo creo que sería algo muy interesante de hablar. Pues es largo eso, hay que prepararlo Sí, con calma, porque vamos, cada porque cada uno uno, es un mundo. Tamron tiene la suya, Canon la suya, el Sí, 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 estabilizador en unos sitios se llama de una manera, en otros se llama de otra. sí. Bueno, y ya hemos comentado también más o menos para qué nos va a servir esto, ¿no? Pero vamos a concretar un poco, ¿no? ¿Para qué, cuándo nos va a ser útil utilizar la disociación del enfoque? En general, hay muchas opciones para hacerlo. En las escenas de acción, tú imagínate que tienes un grupo de ciclistas, de motoristas, algo que es razonablemente previsible. Tú estás ahí en tu vuelta en tu carretera, están pasando coches de un rally, por ejemplo, y tienes un fondo que es el que tú quieres, la curva donde saltan los coches y demás. Entonces, si tú disocias el enfoque, simplemente buscas un arbolito que esté donde va a aparecer el coche y donde quieres que esté el morro del coche, enfocas allí con tu botón de AF-ON o de AFL o AEF, el botón que tú elijas, el botón de bloqueo y ya está. Cuando veas que aparece el coche, disparas y no estás perdiendo tiempo en que la cámara esté buscando foco. Y lo que es peor, en algunos casos, si el coche tiene un buen contraste, igual consigue foco a tiempo. Pero si no es el caso y tienes un coche blanco con un fondo así un poco clarito, pues igual no consigues enfoque y tienes una foto o desenfocada o no la tienes. Depende de cómo tengas configurada la cámara. Prioridad al disparo, prioridad al enfoque. Esto también es otro tema aparte. Entonces, eh, si es mucha acción y es previsible, está muy bien disociar el enfoque. En los retratos, normalmente solemos utilizar el punto de enfoque central porque suele ser o el más sensible o tan sensible como el que más. Puede haber varios tan sensibles como él, pero es siempre el central, va a ser de los más sensibles. Entonces, enfocas a una zona de buen contraste, que casi siempre vamos a elegir el ojo, porque es el que queremos tener nítido habitualmente. Enfocas allí y claro, si tú no tienes disociador enfoque, enfocas en el ojo, recompones, que es lo que decías tú antes, llevas a donde tú quieras y disparas. Esperas a que ponga la expresión que a ti te interesa y disparas. En la siguiente foto vuelves a enfocar en el ojo, vuelves a reencuadrar y disparas. Todo esto es un proceso lento y a lo mejor
Si tiene una expresión, un giro de la cabeza o alguna cosa y quieres hacer una ráfaga, pues igual entre una y otra, pues pierdes el foco también. Sin embargo, de esta forma, tú enfocas la primera y puedes hacer todas las fotos que quieras, que mientras la distancia entre el ojo y la cámara no varíe, vas a tener suficiente profundidad de campo como para que haya unas fotos que estén nítidas. Salvo que trabajes, eso sí también hay que decirlo, que trabajes con diafragmas muy abiertos. Si trabajas con diafragmas muy abiertos, a veces es mejor no recomponer y utilizar el punto de enfoque más cercano al ojo para que no tengas problemas de poca profundidad de campo y que te quede desenfocado. Casi casi es la única excepción. En el resto es muchísimo más rápido. Estás trabajando con diafragmas de 2,4, de 2,8 o superiores en número, más cerrados. Es muchísimo más fácil enfocar con el botón de F-on y centrarte en lo que debes. Ya te olvidas de la nitidez, miras la primera, está nítida y ya está. El resto de las fotos van a estar igual de nítidas que esa. Mientras no varíes tú hacia adelante o hacia atrás, o la modelo no varíe mucho hacia adelante o hacia atrás, siempre dentro de la profundidad de campo que tengas. Por ejemplo, si estás fotografiando con la cámara en el trípode y tienes allí una zona en el agua que está todo muy difícil de enfocar, todo blanco, entonces enfocas en una piedra. Otra vez con un punto de enfoque que esté más o menos cerca de él o con el central. Recompones para hacer la foto que a ti te interesa. Disparas y dices, jo, esta me quedaría mejor en vez de con 1 segundo, con 3 segundos o con medio segundo. Y tienes que repetir otra vez el proceso. Lo que pasa es que en este caso, aún encima, tienes que aflojar el trípode, volver a buscar un punto donde la cámara se acaba de enfocar, volver a colocarlo y todo esto manteniendo el botón presionado, claro, que si no intenta volver a enfocar y disparas. De la otra forma, tú enfocas, miras la primera foto, está enfocada y puedes hacer todos los cambios que quieras de diafragma, de sensibilidad, todos los cambios que a ti te apetezca o incluso cambios de composición que tú vas a poder disparar con la misma nitidez que tenía la primera foto. En fotografía nocturna, eh, buscas un punto donde esté el plano que a ti te interesa, que puede ser el plano de hiperfocal o puede ser el primer punto que tú tengas, pues una piedra con una playa muy chula y tienes una piedra a 3 o 4 metros, enciendes tu linterna, iluminas la piedra, consigues nitidez, enfocas con el F-on y ya está. De la otra forma tendrías que enfocar, pasar la cámara manual, porque si no, cuando vuelvas a intentar disparar, si tienes el enfoque y el disparo en el botón, cuando vuelvas a intentar, la cámara está muy oscuro y no enfoca. Entonces, de esta forma, una vez que tienes la cámara enfocada, aprietas a F-on, ya está enfocada y no tienes que andar buscando el botón de manual o andar cambiando. Y es muy rápido porque si decides que esa piedra estaba muy lejos y que las cosas no te gustan y que eres un elemento más cercano, simplemente iluminas un poco más cerca, aprietas un momentito el botón, recompones y puedes estar las horas que quieras que no Vale. te va a cambiar el foco en absoluto. O sea, Siempre y cuando no vuelvas a tocar el iPhone, siempre lo tendrás siempre y enfocado donde has cuando lo enfocado la primera aprietes, vez. claro, siempre van a estar exactamente igual de nítidas. Entonces esto es muy rápido. Ujú. Ay, perdona. Perdona. Ya acabe. Sí, tú ya estás, ¿no? Bueno, pues todo esto, como vemos, son todo ventajas, ¿no? Pero igual hay para gente que tampoco le es muy útil, ¿no? ¿Es Ah, bueno, recomendable sí, disociarlo para todo el mundo? eso es verdad. De hecho, las cámaras no vienen así por defecto. Los fabricantes asumen que la mayor simplificación del proceso es que esté todo en el mismo botón. De hecho, la mayor parte de Claro. la gente aprieta y entiende que eso tiene que ser así. Y muchísima gente que compra cámaras y que empieza en esto de las cámaras reflex o que empieza a preocuparse por la fotografía, no sabe que el botón de disparo hace tantas cosas. Él le da y ya está, no le preocupa más. Eh, en algunos casos es más complicado porque te obliga a presionar dos botones y esto necesita un cierto tiempo. Además, si se te olvida de darle a enfocar, pues es que la foto te sale desenfocada. Necesitas una cierta memoria mecánica también para acordarte de que hay que darle al botón de F-on antes de darle al botón de disparo, porque si no la foto no la va a enfocar en ningún momento. Esto necesita un cierto tiempo. Hay que tener paciencia. Hoy en día, además, con algunas tecnologías como la detección de caras, el enfoque al ojo, el seguimiento de una zona concreta de la imagen, pues en algunos casos pues puede que no sea lo ideal para ti. Yo creo
que en algunas ocasiones incluso puede ser contraproducente disociarlo cuando las cosas pasan muy rápido. Estás fotografiando a tu sobrino allí en la habitación, está saltando, corriendo y demás, como empieces a disociarlo para cuando le das al botón de iPhone ya está 2 metros más atrás, está corriendo. Entonces, en algunos casos no es lo más eficaz. A ver, lo que es interesante es estudiar qué es lo que te ofrece cada modo de enfocar, cuáles son las posibilidades de tu cámara y aplicarlo a una situación concreta, no en general. Las cámaras tienen tantas configuraciones porque las situaciones son muy variadas, entonces tendrás que utilizar aquellas herramientas de tu cámara que se encajan mejor en lo que estás haciendo. No por hacer todas las fotografías en manual vas a ser mejor fotógrafo. Y no por hacer todas las fotografías en enfoque manual, pues vas a ser mejor fotógrafo. Vas a ser mejor fotógrafo porque lo que estás mostrando tiene una calidad y una estética que son agradables para la persona que lo ve. Entonces tienes que utilizar tu cámara, te compras una cámara que vale 2.000, 3.000 o 7.000 euros y tiene una serie de ventajas. Hay que saber aplicarlas y saber cuándo usarlas en una dirección o en la otra. Lo importante, como siempre, que decimos aquí, hay que probar y ver si te gusta. Al principio, desde luego, va a ser más complicado porque hay que adaptarse. Hay que tener paciencia y si ves que el otro método encaja mejor contigo, pues sigue usándolo. Ahora, que sepas que en algunas situaciones te puede simplificar bastante el trabajo. Utilízalo, practica y al fin de cuentas, pues es una herramienta más que puedes utilizar o no, como todo lo demás. Yo prácticamente no utilizo el autofocus nunca. No lo necesito. Mis cosas, vamos, yo no tengo necesidad de hacer 40 fotos por segundo. Puedo hacer una foto cada 40 segundos y puedo enfocar tranquilamente a mano, que mis paisajes no se escapan y mis bichitos tampoco. Pero en algunas situaciones sí que puede ser muy adecuado. Prueba y si te gusta y encuentras la ocasión en la cual encaja bien, pues que sepas que tu cámara casi siempre lo tiene. Así que sácale partido a la inversión. Realmente hay que sacarle partido a la inversión. Prueba, compara y si encuentras algo mejor, pues lo practicas y lo haces. Y así harás feliz a algún ingeniero que ha estado ahí trabajando durante Claro, muchísimo tiempo para que claro, claro. pueda sacarle partido a eso. Al final las La- cámaras tienen las funciones suficientes como para tú personalizarla a tu estilo de fotografía, ¿no? yo la verdad que las personas que conozco Conocerlas. que tienen disociado el enfoque no vuelven otra vez al Mm. enfoque. Yo lo tengo así, en mis cámaras lo tengo disociado. En la Fuji, que últimamente es la que más uso, es genial porque en aquellas situaciones en las que no he enfocado yo, o por algún motivo, pues hay más prisa, es que aprieto el botón y ya está, no tengo que cambiar nada, no tengo que ir a ningún lado. Entonces es súper rápido, no tengo, por defecto la cámara se comporta como creo que deben de comportarse todas, no tengo que andar en menús ni nada de estos. Hoy en día además que casi todas las cámaras tienen la posibilidad de guardar tus ajustes personalizados en un set, tienes ahí 4, 5 o 40 sets, que incluso en algunas hasta lo puedes guardar en la tarjeta de memoria y llevártelo a otra cámara y copiarlo allí. Es muy cómodo, vamos, es muy cómodo. Tú puedes tener tu set para deporte, tu set para paisaje, tu set para macro y con las configuraciones para cada una de ellas. Y es muy rápido, vas allí, cambias deporte, pues ya sé que la cámara va a tener el enfoque disociado. Pues, vale, prueba, hay que sacarle partido y leer el manual. Aunque sean un poco crípticos, si sabes lo que estás buscando y entiendes para qué sirve, es Sí, fácil eso es interpretar lo que te importante, ¿eh? están contando, sí, porque la Porque verdad tú te compras la primera cámara, a mí me pasó, ¿eh? Te compras la primera cámara, dices, me tengo que leer el manual, porque me lo dice todo el mundo y tengo que conocer la cámara, me tengo que leer el manual. Claro, una vez no entiendes ni lo que es la profundidad de campo, ni lo que es la apertura del diafragma, ni lo que es la velocidad de obturador, pues por mucho que te leas el manual, amigo, me parece a mí sí. que poco vamos a entender. Sí, como si te compras un coche y te dicen que tienes que entender lo que es la junta de la culata y lo que son las Claro, válvulas. Vale, pero mi preocupación es otra. Ahora mismo mi preocupación es que esto no es algo oscuro ni es algo claro. Mi preocupación es que arranque el coche en una rampa. No, después lo claro. otro ya profundizaré, pero para entender para qué sirve determinada cosa, pues tienes que saber. ¿El motor de arranque para qué sirve? Ah, pues mira, qué curioso. Cuando el coche está parado sirve para que arranque. Ah, mira, por eso se llama así. Ya, pero primero tienes que saber que el coche se mueve. Si no, si no sabes que el coche se mueve y tiene ese proceso, pues mal andas. Es un proceso simultáneo. Por un lado tienes que conocer cómo funciona la cámara y por otro tienes que saber un poco de fotografía para entender Claro. cómo se comporta. Entonces, ahí hay un proceso un poco dinámico. Muy bien.
Fran, creo que este tema va a resultar súper interesante para la gente y si no, que nos lo digan por aquí por los comentarios, pero yo estoy convencido de que sí, de que va a resultar súper interesante. Y si estáis interesados en tocar más temas relacionados con el enfoque, que yo creo que es algo que la gente demanda, que yo creo que es algo que la gente necesita saber, pues no tenéis más que pedírnoslos por aquí por los comentarios, dejadnos un comentario diciendo qué es lo que queréis saber sobre el enfoque. Y Fran, ya habéis visto que es todo oídos, se pone a ello y os lo soluciona en un periquete. La verdad que la parte de enfoque es la parte más árida del manual de una cámara, es un auténtico Cristo. Muy difícil de entender y cada vez hay más parámetros Sí. y se van añadiendo Y, más cosas y antes, y es antes más solo había complicado. el manual continuo y simple. Sí. Ahora Ahora, hay el manual no sé qué, es simple, simple continuo, simple automático, continuo con enfoque al ojo, tracking de no sé qué. Y dices, madre mía, pero si el menú del enfoque es como el manual de instrucciones de la cámara, es sí. una pasada. El número de puntos, cómo se comportan, si es 3D, si no lo es, si elijo Mm, 50 puntos, ¿por qué no elijo 150? Pues 150 aparte que es mejor que 12 y a veces con 12 enfocas mejor. claro, El es más tiempo, puntual, ¿no? Es el tiempo más. de retraso entre cuando pasa algo por delante. Hay un montón de parámetros en el autofocus, la verdad. Es una de las partes más personalizables de la cámara y yo creo que de las que menos entienden. Sí, Y yo que totalmente. enfoco siempre manual, vamos, el más idóneo para explicar esto. Muy bien, Fran. Oye, un placer como siempre tenerte por aquí explicándonos conceptos fotográficos, aprendiendo fotografía contigo. Lo dicho, si la gente quiere saber algo más relacionado con enfoque o con cualquier otra cosa, no hay ningún problema que nos lo escriban por aquí por los comentarios y nosotros contestamos a todos. Fran, lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pues un abrazo a todos y cuidaos mucho. Bye bye. Y lo dicho, pues nada, si queréis seguir aquí con nosotros, pues ya sabéis, nuestro canal de YouTube, suscribíos, darle like aquí al vídeo y ya sabéis, los lunes estamos a las 9:30 en directo con un fotógrafo diferente, hablando sobre una temática distinta y los miércoles pues estamos aquí hablando sobre conceptos fotográficos con Fran y haciendo caso de todos los que nos proponéis. Nos vemos la semana que viene, un abrazo y muy buenas fotos, hasta luego.